Este webinar está organizado por los centros CIDE de ASINCA. La red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información. Y para este webinar, concretamente sobre el Kit Consulting, contamos con la inestimable colaboración de PricewaterhouseCoopers, que es una consultora líder en asesoramiento, en estrategia y implantación de soluciones relacionadas con la transformación digital. Como saben, el Kit Consulting es un programa gratuito que financia a través en especie, en el formato de bonos tecnológicos, eh, los servicios de asesoramiento para la implantación de una serie de soluciones concretas en el ámbito de la digitalización, desde el tratamiento de datos hasta la ciberseguridad, por ejemplo. Y este webinar va a tener una duración relativamente corta, por lo que si quieren realizar alguna pregunta o trasladar alguna consulta a los ponentes, pueden hacerlo a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas. Y informarles también que el webinar está siendo grabado para que pueda ser visualizado paralelamente a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más, le doy paso al primer ponente. Pablo, cuando quieras, Pablo Sánchez, de PricewaterhouseCoopers. Buenos días, soy Pablo Sánchez, como comentaba, nosotros estamos aquí de parte de PricewaterhouseCoopers, estamos colaborando con Red.es como asesor digital del Kit Consulting y venimos a comentaros un poco cuál es nuestra función y qué es el Kit Consulting y los servicios que ofrece. Para ello, tengo una presentación que os voy a ir compartiendo y así podemos ir comentando sobre ella de manera para que sea una explicación mucho más visual. De todos modos, si queréis ir haciendo alguna pregunta, yo ahora mismo no puedo ver el chat, pero si me vais diciendo, yo intento estar pendiente para que podamos ir resolviendo dudas concretas, o si no, vamos al final. El Kit Consulting, yo os voy comentando. Entiendo que se ve todo sin problema, estoy proyectando. Sí, perfecto, se ve bien. ¿Qué es el Kit Consulting? Como bien sabréis, esto es un programa gestionado por Red.es, a través de básicamente una dotación de fondos europeos del Next Generation, recibido más de 300 millones. Es un programa que lo que quiere hacer es ayudar a las pymes a ser mucho más competitivas y fomentar su crecimiento de una manera digital. Como ya he dicho, va dirigido a las pymes. La verdad que esta es una de las grandes facilidades que ofrece el programa y es que no tiene mucha limitación de requisitos. No es como otros programas que piden cumplir muchísimas cosas para poder participar. En este caso, el programa lo que te pide es que sean pymes de cualquier sector de actividad, no está limitado, que se encuentren entre 10 y 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros o el balance general anual no supere los 43 millones de euros. Las únicas incompatibilidades que tiene son con una serie de ayudas de la Escuela de Organización Industrial, no todas. En concreto, van a ser con los programas Activa, es decir, Activa 4.0, Activa Crecimiento y Activa Ciberseguridad. Por ejemplo, no sé si estaréis al tanto, pero hay programas como son Acelera Startup que no se verían a priori limitados por esta incompatibilidad que sí que tienen los Activa. ¿En qué consiste el Kit Consulting? El Kit Consulting para las empresas es totalmente gratuito, más allá de un IVA que luego podrán deducirse. Funciona como un bono de asesoramiento, igual que se hacía con el Kit Digital, que lo otorga Red.es para contratar servicios de asesoramiento a consultoras como nosotros. En este caso, en función del número de empleados, cambiará el número de bonos disponibles. Cada bono está valorado en 6.000 euros y dependiendo del rango, como viene aquí, entre 10 y 50 empleados serán 2 bonos, es decir, 12.000 euros. Luego estaremos entre 50 y menos de 100, serán 18.000 euros y, por tanto, 3 bonos y hasta 4 bonos en el caso de que se esté ya en el rango más alto, que sería entre 100 y 250 empleados, por un total de 24.000 euros, es decir, 4 bonos de 6.000. ¿Por qué consideramos que Price puede ayudar? Como había comentado Francisco a la introducción, somos una consultora que tiene servicios profesionales en todo el mundo, en más de 151 países, lo cual nos hace un grupo muy potente y que nos permite acceder a una infinidad de recursos y conocimientos y herramientas, por supuesto, que en el caso de participar con nosotros también
podréis beneficiaros de ellas. Nosotros contamos con un grupo de consultores especializados en el asesoramiento a pymes. Ya hemos trabajado con un montón de empresas en España y de ellos contamos con más de 4.800 personas en España en este campo. Como digo, hemos asesorado a miles de pymes de todos los ámbitos de negocio y de todas las áreas de negocio, y en todos los ámbitos posibles del negocio. Contamos con metodologías muy contrastadas, dada la amplia experiencia que tenemos, tanto con pymes como con empresas de un mayor tamaño. La solicitud del bono, por comentaros brevemente, nosotros ofrecemos un servicio totalmente completo desde el inicio hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a entrar solo en el momento de asesoraros, sino que también os vamos a ayudar a hacer la solicitud desde el momento 1. Nosotros lo que hacemos en este aspecto es tener una videollamada en el que hacemos la solicitud con vosotros para maximizar la probabilidad de que todo sea correcto, intentando ver que no se cometa ningún mínimo error, aunque bien es dicho que la solicitud es muy sencilla. El plazo para solicitar, como veis, no queda mucho, es hasta el 28 de febrero, es decir, un mes y medio. Una vez que se hace la solicitud, hay que esperar alrededor de un mes a que Red.es compruebe que todo es correcto y publique en su sede la resolución de concesión. Y luego, cuando todo es correcto y Red.es designa a las empresas como beneficiarias, en este momento lo que se hace es, la pyme va a firmar un acuerdo privado para cada uno de los bonos con nosotros, con Red.es. Este acuerdo privado luego se subirá a la plataforma de Red.es para que Red.es valide que todo es correcto y se creará lo que se llama un acuerdo de prestación de servicios. Aquí es muy importante distinguir que este acuerdo de prestación de servicios solamente tiene un deadline de 3 meses para el primer servicio. Es decir, como hay muchas cosas que no se van a poder solapar, por ejemplo, si hablamos de una solución de ciberseguridad básica y avanzada, no pueden darse a la vez. Entonces, el de ciberseguridad básico habría que tener un acuerdo de prestación de servicios validado por Red.es en el plazo máximo de 3 meses desde que la resolución es favorable, pero para el caso del segundo, es decir, de ciberseguridad avanzado, no habría este deadline de los 3 meses, aunque sí que habría que tenerlo firmado y validado antes del 31 de julio. Una vez que se ha firmado y validado el acuerdo, se dispone de 3 meses para prestar el servicio, con la fecha límite del 31 de octubre de 2025. Todo esto posiblemente os suene como que son plazos distintos y es que a finales de noviembre, diciembre ampliaron el plazo. Esto antes, de hecho, tenía que haber acabado las solicitudes a finales del 2024, pero decidieron ampliarlo dado el éxito del programa. Como os digo, ¿cómo se solicita la ayuda? Es un formulario online muy sencillo en el que se emplean 15 minutos, incluso menos, porque como decimos, el equipo tiene ya muchísima experiencia y lo más importante para mí, destacado sobre todo cuando se compara con otras ayudas, es que no hay nada de documentación. Simplemente se va a autorizar a Red.es a que revise la documentación, a que haga los cruces entre administraciones y nosotros estaremos libres de subir documentación. Solo habrá que subir documentación en el caso de que Red.es haya alguna cosa que no pueda comprobar y nos pida subsanar. En ese caso, sí que se abrirá una ventana indicando cuál es el documento que hay que aportar porque no han podido, por ejemplo, el número de empleados, ¿no? Si ellos han tenido dudas, nos pedirán que acreditemos cuál es el número de empleados. Y luego también, por añadir el punto final, os vamos a ayudar también con la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Toda la justificación de la ayuda para cobrar por parte de Red.es nos encargaremos nosotros. La justificación se hace en el plazo máximo de 5 meses desde que se valida el acuerdo y, como siempre, el límite 31 de diciembre de 2025. Como veis, todo marca límites posteriores. Price lo que hará será emitir al beneficiario una única factura por todo el servicio que se preste y la factura va a reflejar la reducción en el importe a abonar por el beneficiario. Es decir, hay que entender el bono como un descuento. Si el servicio cuesta, por ejemplo, 7.000 euros, se utilizará el importe del bono para hacer esa reducción y el resto lo aportaría la empresa en el caso de que se acuerde. Lo normal es que sea el precio exacto del bono. Y aquí un detalle muy importante es que Red.es, si todo está correcto, pagará directamente a Price, eliminando el papeleo y la burocracia de tener que pagar a la pyme y que la pyme pague a Price. Es decir, la pyme lo que nos haría sería pasarnos el derecho de cobro de Red.es, del bono. Enfoque de trabajo. Aquí os queremos contar un poco cuál es nuestra metodología de trabajo. Nosotros, haciendo un poco el seguimiento de lo que piden las propias bases de Kit Consulting y aplicando nuestra metodología, vamos a trabajar en 4 fases. Primero con un diagnóstico, luego definiremos unos objetivos, seguido de un desarrollo de plan de acción y finalmente una hoja de ruta y un soporte para implantación de soluciones que iría entroncado en el caso de uso
con el que va a acabar cada una de las soluciones. ¿Qué ofrecemos desde Price? Como comentaba antes, el hecho de ser una firma tan grande nos permite tener no solo grandes efectivos, sino multitud de herramientas. Entonces, al trabajar con nosotros se podrá contar, como vino aquí, estas son algunas pinceladas, asesoramiento personalizado, análisis del entorno competitivo en relación a otras pymes que están dedicadas a lo mismo, sobre todo en la misma zona, información sobre ayudas y subvenciones, porque el Kit Consulting es una ayuda de consultoría, no va a haber implantaciones al uso en el caso. Entonces, aquí es muy importante el hecho de estar conectado con la búsqueda de otras ayudas que puedan finalizar esa implantación, ¿no? Y luego, gran cantidad de ejemplos de caso de uso, más allá del que hagamos para cada situación concreta. Y luego, acceso a herramientas de inteligencia de mercado, como comentaba, y asesoramiento para implantar. Y luego, aquí ya tenemos el catálogo de servicios. Seguramente ya lo habréis visto más veces. Se puede decir que están divididos como en 3 patas, que sería data, ciberseguridad y negocio. En este caso, yo voy a empezar contando un poco el catálogo de servicios de la parte de lo que se podría considerar negocio, y luego mis compañeros Bernat y Rodrigo os contarán las partes de data y de ciberseguridad. En este primer caso tenemos la solución de asesoramiento en estrategia. Aquí lo que queremos es ayudar a la pyme a implementar una estrategia de negocio para mejorar ese posicionamiento, ¿no? Esa competitividad que tiene dentro de su mercado. Para ello, como veréis que están divididas todas las soluciones, partimos de un diagnóstico en el que vamos a ver cuáles son las capacidades, el rendimiento de negocio y la disposición estratégica de la empresa, y por identificación de necesidades y áreas de mejora. Esto va a generar unos resultados, lo que veremos que se genera apoyo en el diseño de los programas de capacitación para poder potenciar las capacidades de análisis y, sobre todo, a la gente de la empresa poder ayudarle a entender ciertas herramientas y, sobre todo, ciertos datos muchas veces que no se saben manejar. Luego, asesoraremos también en el uso de ciertas tecnologías para poder analizar la competencia y tomar decisiones estratégicas en base a, como bien dice después, KPIs y OKRs, es decir, entender los datos para ver qué nos dicen esos datos y, sobre todo, qué información nos pueden dar de cara a mejorar nuestra empresa. Y finalmente acabamos con un caso de uso en el que vamos a hacer una recopilación de datos de la competencia, análisis comparativo de la empresa, identificación de indicadores de rendimiento de la competencia también. Y luego identificaremos muy relacionado con el diagnóstico inicial las áreas de mejora y plantearemos el desarrollo de una nueva estrategia de negocio. Esto, por comentaros, es el trabajo básico, por decirlo de alguna manera, en relación al Kit Consulting, y luego todo esto se adecuará al caso particular de cada una de las pymes. No es algo genérico, sino que es algo siempre particular al caso de cada una de las pymes, porque cada pyme tendrá una necesidad, un punto de partida y unos objetivos diferentes. Luego tendríamos la solución de transformación digital. Aquí el objetivo sería dar recomendaciones principalmente para evolucionar digitalmente en todas las áreas de impacto de la organización, dejando que toda la organización se beneficie. Disculpad. Como bien os he comentado antes, la situación será igual. Partiremos de un diagnóstico en el que veremos la situación y el nivel de digitalización de la empresa y analizaremos de manera integral todas las áreas de la empresa para ver cómo está en cuanto a nivel de digitalización. Recursos humanos, áreas de venta digital, todo, ¿no? Evidentemente, habrá áreas que estén mucho más avanzadas que otras por la función que desempeñan. Luego veremos unos resultados en los que, como comentamos antes, aquí también se apoyará en los programas de concienciación y capacitación para ayudar a los empleados a utilizar estas herramientas nuevas que se van a poner sobre la mesa. Se evaluarán los programas y las plataformas pertinentes para la transformación digital que se considera necesaria y, además, apoyaremos en el establecimiento de métricas clave. Es decir, como veis, todo hay un poco de manera transversal el uso del dato y el entendimiento de lo que nos va a dar ese dato, ¿no? Y finalmente acabamos con ese caso de uso en el que se evalúa de manera profesional el nivel de digitalización de la empresa, se vuelven a identificar áreas, pero en este caso concreto, de la mejora posible para obtener una mayor digitalización, sobre todo donde haya un mayor rendimiento y beneficio a corto plazo, y se van a proponer una serie de mejoras y seleccionarán técnicas y herramientas digitales que ayuden en esta transformación digital y, sobre todo, en el objetivo de la digitalización. Luego seguiríamos con los procesos de negocio. Aquí vamos a identificar las áreas de mejora y optimización de la empresa en distintos procesos empresariales que estén vivos en la empresa, tanto en el momento actual como posiblemente a futuro, ¿no? Se hará el diagnóstico inicial, donde se verá la situación de los procesos de la pyme y como hemos dicho antes, se identificarán las áreas de mejora.
Los resultados, habrá un compromiso y una comprensión del personal. Aquí es muy importante trabajar con el personal para hacerle entender qué es lo que le van a aportar las nuevas formas de trabajar, sobre todo intentar vencer ciertos mecanismos que ya están anquilosados. Y luego se van a dar recomendaciones para la digitalización, automatización de procesos a través de la IA, que esto es un tema muy importante. Al igual que están los datos, la IA también va a intentar funcionar de manera transversal a todas las soluciones. Como el caso de uso, aquí lo que se va a hacer es identificar una serie de procesos de negocio críticos para la empresa y se trabajará en darle una vuelta completa a una serie de procesos críticos con que nos seleccione directamente la pyme, nos diga que esos procesos son los que consideran más relevantes y que son más trascendentales de cara a futuro y serán los que se trabajará para definir de una manera completamente distinta. Y luego también tendríamos otra de las soluciones que sería ventas digitales. En este caso, queremos asesorar a las pymes para establecer esa inversión necesaria y las técnicas de marketing digital que necesiten para aprovechar todas las tecnologías de IA con la intención clara de mejorar su posicionamiento y su rendimiento de ventas online. Se hará el diagnóstico inicial de cómo está la empresa, identificando las posibles mejoras y competidores, sobre todo en distintas áreas de acción. Y luego, como resultado, lo que he comentado, se identificarán estas áreas en la estrategia de ventas y el marketing digital. Muy importante, atendiendo siempre a lo que hacen los competidores para no quedarnos fuera del mercado, ¿no? Porque además luego también teniendo en cuenta que en cada mercado funcionarán unos canales distintos. Se darán recomendaciones estratégicas en marketing digital y se dotará a la empresa de una guía especializada para el seguimiento y análisis efectivos de datos con herramientas como podrían ser Google Analytics, aunque también se trabajará con otras herramientas. Esto es un ejemplo. El caso de uso se basará en un análisis de los distintos canales digitales que utiliza la empresa, se propondrán e investigarán nuevos canales, porque al final es un tema que está surgiendo a diario y depende de las herramientas que se utilicen, depende del sector. Hay canales digitales que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, no todo el mundo puede vender en un marketplace como Amazon, no tiene interés. Y luego, finalmente, se hará un plan para la implementación de estos nuevos canales. No se implementará como tal, sino que se desarrollará ese plan para decir cómo sería la correcta implantación. Y en este momento dejo paso a mi compañero Bernat, que va a explicar mucho mejor que yo las soluciones de data. Gracias, Pablo. Bueno, a ver, nosotros en cuanto a las soluciones de data tenemos básicamente dos grandes familias, que son las de análisis de datos y las de inteligencia artificial. En cuanto a la de análisis de datos, la dividimos en dos grandes áreas, la básica y la avanzada. La idea de la básica es básicamente hacer primero todo un trabajo de diagnóstico en el que básicamente vemos cuál es el estado de madurez de la empresa en cuanto a la explotación del dato. Esto incluye la identificación tanto de todas las bases de datos y fuentes y, digamos, todo lo que es la información que se genera como subproducto de la operativa habitual de funcionamiento de la empresa y dónde está alojada toda esta información. Entonces, a partir de aquí, ya trabajamos en estos resultados que son tanto la definición de unas políticas y unos procedimientos de calidad en este, digamos, almacenaje y explotación de esta información, es decir, un poco cómo se está haciendo y qué es lo que deberíamos hacer para garantizar que este dato se guarde y se explote con calidad. Y a partir de aquí también trabajamos en digamos, hacer un pequeño benchmarking de las herramientas de visualización de datos que se pueden aplicar dada la situación habitual de la empresa. Aquí al final nosotros trabajamos con básicamente todas las disponibles y lo que haríamos es un poco ver dentro de todo lo que nos ofrece el mercado qué es lo que se adapta mejor a la situación de la pyme. Aquí podríamos entrar en, pues, desde soluciones simples como Power BI, cosas un poco más complicadas, etc. Y finalmente, en este análisis de datos básico, trabajamos también en lo que le llamamos un caso de uso, que básicamente sería un dossier en el cual tenemos dos grandes ramas. Una es todos los KPIs, es decir, todos los indicadores de negocio que se están ahora mismo generando y calculando. Esto puede ser desde, pues, ventas anuales hasta cualquier tipo de, digamos, de indicador que sea interesante a nivel negocio en ese momento. Y proponemos, dada que ya tendremos una idea clara de la información disponible, de dónde se encuentra y de cómo se está explotando, pues proponemos una serie de KPIs nuevos. Entonces, esto, junto con el benchmarking y con la identificación de posibles mejoras en esta explotación de los datos, digamos que nos da un assessment de la madurez de la pyme en cuanto al análisis de datos y en cómo está explotando la información
y nos capacita muy bien para, digamos, dar el servicio complementario. Que aquí sí, Pablo, si puedes pasar al siguiente, que es el análisis de datos avanzado. Entonces, esto básicamente es una extensión del análisis de datos básico en el que explotamos todo este assessment y todo este análisis de madurez que hemos hecho para empezar a generar resultados. Aquí no tenemos que trabajar en toda la fase de diagnóstico porque ya, como os decía, ya la hemos realizado en el análisis de datos básico y lo que nos centramos es en la generación de resultados. En la generación de resultados, básicamente, trabajamos en dos grandes aspectos. Uno es la creación de una base de datos centralizada, es decir, toda esta información que hemos detectado y todas estas fuentes de datos y toda esta, digamos, explotación que sabemos que se está haciendo en análisis de datos básico, lo centralizamos en una base de datos, ahora ya sí tangible y que se puede explotar de una forma, digamos, con lo que le llamamos punto único de la verdad, es decir, que toda la información relevante está en el mismo sitio. Y no solo eso, sino que a la vez esta parte, digamos, de capacitación en el uso de herramientas de explotación la hacemos a la vez que el caso de uso, que es la implementación de los KPIs. Es decir, lo que hacemos a partir de aquí es, una vez tenemos esa base de datos descentralizada, es crear un reporte, un dashboard, un cuadro de mando, lo que se conoce como cuadro de mando, en el que implementamos todos estos KPIs y todas estas mejoras que hemos encontrado en el análisis de datos básico. Esto a la vez que capacitamos al personal de la PyME para que puedan seguir explotando este dashboard y esta herramienta de reporting en el futuro cuando nosotros ya no estemos. Y esto, digamos, creemos que es tanto el básico como el avanzado, el salto para realmente empezar a explotar toda la información disponible que generamos durante la operativa habitual de la empresa. Aparte de eso, tenemos el último servicio, que es el de Por inteligencia comentar una cosa, disculpa, Bernat, que te interrumpa. Para optar a la solución de análisis de datos avanzado, hay que haber seleccionado primero la solución de análisis de datos básicos, o tienen que ir de la mano, ¿vale? No se puede optar, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si vosotros a lo mejor consideréis que ya estáis en un nivel más avanzado y que quisieseis, por ejemplo, solo el avanzado, oye, lo del básico ya no me interesa, es un paso previo necesario, porque es donde se va a hacer ese verdadero diagnóstico de cómo está la empresa. Y lo mismo pasará con el tema de la ciberseguridad. Pero ya no Sí, digo más. exacto. Necesitamos un poco gracias Pablo, necesitamos un poco este análisis inicial para poder, digamos, y esta assessment de KPIs para poder luego implementarlos. Si no, estamos cojos sin ello. En cuanto al caso de inteligencia artificial, es un caso que intenta englobar en un solo proyecto, por lo tanto, el alcance, digamos, es un poco menos ambicioso que el del doble caso de análisis de datos. Aquí lo que intentamos hacer es un poco este diagnóstico de la situación de la PyME y sobre todo de ver realmente dónde podríamos estar aplicando la inteligencia artificial y cómo. Porque claro, al final esto es un universo muy grande en el que tiene muchísimas vertientes y lo que queremos es ver cuál es la utilidad real de esta tecnología en la situación actual de la empresa. Entonces, aquí nos centramos en hacer un diagnóstico del uso, si es que se está usando y cómo se está usando, y sobre todo en centrarnos en esta parte de resultados, que es definir una estrategia, y esa estrategia implica dónde queremos llegar, dónde estamos y cómo vamos a hacerlo. Y para ello, pues evidentemente tenemos que generar unas recomendaciones de herramientas un poco parecidas a lo que hacíamos con las herramientas de visualización, pero en este caso en herramientas más enfocadas al uso de la inteligencia artificial, es decir, hacer un poco de benchmarking de lo que hay en el mercado y qué es lo que realmente se adapta a la situación actual de la empresa. Y a partir de aquí dar un poco de asesoramiento en estas soluciones. A partir de aquí entramos en las diferentes, digamos, vertientes del caso de uso, que puede ser, digamos, el objetivo es hacer una implementación para mejorar la eficiencia operativa, pero esto, dependiendo, digamos, de la operación concreta, pues puede ir por un lado o por otro. O sea, puede ser desde, digamos, todo un assessment y una implementación de Copilot, hasta el tema de los RPAs, hasta algún tipo de extracción automatizada. O sea, al final aquí depende mucho de la situación de la empresa y cuáles sean sus necesidades reales. Entonces, esto se va a definir en función de las necesidades. Y estos son un poco nuestros tres casos. De todos modos, si tenéis cualquier pregunta, estoy plenamente disponible para contestaroslas. Vale, pues continuamos con la parte de ciberseguridad, si queréis. Aquí, un poco similar al análisis de datos, tenemos dentro del Kit Consulting 3 soluciones de ciberseguridad.
Una primera que sería un paquete básico de ciberseguridad, su continuación que sería el paquete avanzado y por último una solución de preparación a la obtención de una certificación en materia de seguridad de la información, ¿vale? Entonces, la primera solución que nos presenta el Kit Consulting es el de ciberseguridad básico. Este paquete está destinado a empresas que quieran iniciarse en el mundo de la ciberseguridad, que les dote de un plan de ciberseguridad mediante la elaboración de documentación en base a buenas prácticas, como puede ser el ISO 27001 o el propio Esquema Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Entonces, de este primer paquete, lo que haríamos desde Price sería elaborar un plan de protección del negocio de la pyme que cubra las necesidades específicas de cada una de las organizaciones, ¿vale? Esto se articularía mediante la definición de una política de seguridad en la cual definiríamos medidas para gestionar los usuarios de documento, las medidas de protección que debe tener la organización, ¿vale? Esto se complementaría con la elaboración de un plan de contención de continuidad de negocio enfocado a la ciberseguridad, es decir, recogeríamos en él puntos clave como la gestión de incidentes de seguridad, gestión de vulnerabilidades, medidas de recuperación, políticas de backups, etcétera, ¿vale? Y por último, en este plan básico tendríamos también, daríamos cumplimiento legal viendo las medidas de RGPD que aplicarían a la empresa. Aquí os ayudaríamos a elaborar un registro, un inventario de actividades de tratamiento, ver qué tratamientos tenéis en la empresa que están recogiendo datos de carácter personal y dar cumplimiento al RGPD elaborándoos un registro y un inventario de los mismos, ¿vale? Todo este servicio básico se complementaría un poco con la realización de un caso práctico que sería un análisis de vulnerabilidades. Aquí lo que os haremos será ejecutaros mediante herramientas un pentesting, ver primeramente una recopilación de toda la información que está tratando la compañía, hacer un inventario de los sistemas y las fuentes que tendremos que evaluar y una vez inventariado y recopilada toda la información, pasarle una herramienta de pruebas de penetración que nos permita obtener un listado de vulnerabilidades que puedan tener vuestros sistemas, ¿vale? Puede ser vuestra página web, propios sistemas de información que tengáis internos, etcétera, ¿vale? Entonces, con este reporte se generaría un informe en el que se listarían los dispositivos de la que tenéis en la organización y qué servicios pueden estar vulnerables a un ciberataque desde el exterior, ¿vale? Con todo esto podríamos pasar a un paquete avanzado de ciberseguridad que sería una continuación del básico, una extensión de lo que hemos comenzado, de las buenas prácticas que hemos comenzado a instaurar en la organización en el básico, continuarlas en el avanzado, ¿vale? Aquí justamente lo que os podemos ofrecer es completar el plan de protección de negocio que hemos iniciado en el apartado anterior con la política de seguridad. Aquí se meterían temas de cifrado de datos, seguridad en cloud, configuración segura de redes, Simplace VPNs. Se completaría también la parte de autenticación con el doble factor. Un poco las medidas que hemos comenzado en el paquete básico, que al final son buenas prácticas, pilares básicos que tenemos que tener las organizaciones en materia de ciberseguridad, avanzarlas en este segundo paquete, ¿vale? También, importante, aquí entraría la parte de concienciación de ciberseguridad para los empleados. Se llevaría a cabo desde Price una sesión de concienciación a los empleados de la pyme sobre unas buenas prácticas de los usos de las TIC en las empresas. Aquí iríamos a la propia empresa a dar esta formación para concienciar a los empleados en los usos que deberían destinar las TIC dentro de la empresa. Al final este es un posible foco de ciberataques, ya sea phishing u otras casuísticas que le puedan atacar a la empresa. Entonces, bueno, se impartiría un plan de concienciación en las entidades que se complementaría pues, con preparación de recursos y materiales formativos como guías, vídeos y simulaciones de phishing para reforzar un poco la formación que se implantaría, ¿vale? También dentro de este paquete de ciberseguridad avanzado se
determinaría el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Aquí estos son buenas prácticas que establece la ISO 27001 en seguridad de la información y dentro de este paquete, más allá de que en el siguiente tengamos una preparación a la certificación, también detallaríamos un poco cómo sería el alcance del SGSI que se tendría que dar en las organizaciones, ¿vale? Y todo esto lo completaríamos con un caso de uso que sería también continuación del caso de uso que hemos visto en el básico, que la prueba de pentesting, pues aquí los análisis de vulnerabilidades que se ejecutan se complementan con la elaboración de un diagrama 2B, un diagrama en el que incluyamos los medios y los sistemas de información que se recomiendan para cubrir las necesidades de la organización en base a los resultados de las pruebas de penetración que se han realizado. Y también se daría un benchmark con la contratación de los servicios que cubran estas vulnerabilidades que nos ayuden a solventarlas, ¿vale? Aquí se daría un listado de qué soluciones de seguridad existen para mitigar estas vulnerabilidades que han sido detectadas en el análisis, ¿vale? Y el tercer paquete que tenemos de ciberseguridad es el de preparación para la certificación de seguridad. Aquí esta solución está destinada a aquellas empresas que desean obtener una certificación en seguridad de la información, ya sea bien ISO 27001 o bien el Esquema Nacional de Seguridad en nivel medio o alto, ¿vale? El nivel básico no lo entra dentro del kit consulting, tendría que ser nivel medio o nivel alto. Las propias bases de red.es establece que tiene que ser medio o alto, ¿vale? Entonces, básicamente en este paquete lo que se va a hacer es preparar a la entidad a que se pueda conseguir la certificación que desee, la ISO o el NS. ¿Qué se va a hacer para ello? Pues bueno, cubrir todos los requisitos que establecen las dos normativas, que hay algunos que son similares y hay algunos que tienen casuísticas diferentes en función de cada una de la normativa. Esto se comenzaría elaborando un manual del SGSI, que sería un catálogo que se componga del conjunto de políticas, procedimientos y directrices que se hayan elaborado dentro de las organizaciones. También, como uno de los requisitos de ambas normas, se deberá realizar una declaración de aplicabilidad compartida para las dos regulaciones. Se elaborará un programa de formación en ciberseguridad, se elaborará diferentes normativas y procedimientos que den cumplimiento a los requisitos de las normativas, como puede ser la normativa de gestión de crisis o de continuidad de negocio. Se definirán métricas e indicadores que cubran también con los requisitos de las iniciativas. En general, se hará toda la preparación necesaria para que la entidad se pueda preparar para presentarse a la obtención de la certificación. Y todo este paquete se finalizará con la ejecución de una auditoría interna que esta auditoría la llevaría a cabo otro equipo diferente al que ha hecho la implantación en la organización y que nos servirá para detectar posibles gaps que tengamos con referente a los requisitos que está estableciendo la normativa, ver posibles gaps que se tengan que no se está cubriendo actualmente. Entonces, una vez finalizada la auditoría, ya se supone que la empresa ya va a estar plenamente preparada para hacer una auditoría externa a continuación y obtener la propia certificación que se ha estado preparando, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las tres soluciones que tenemos de ciber, el básico, el avanzado y el de preparación para la certificación. El de preparación para la certificación también tiene otra casuística, que igual que el avanzado era necesario hacer el básico antes para poder optar a él, el de preparación para la certificación es igual. Nos exigen haber realizado el de ciberseguridad básico para poder optar al de preparación para la certificación, ¿vale? Y por parte de ciber lo tenemos ya. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Os dejamos aquí. Esta sería la web que tenemos del Kit Consulting y luego nuestros datos de contacto. Y ahora ya abrimos, si os parece, turno de preguntas para cualquier consulta que queráis hacernos. De todos modos, tenéis nuestros datos de contacto para cualquier cosa, si surge pasado unas horas o unos días, nos podáis preguntar. Sí, gracias, Pablo.
Sí, yo tenía algunas cuestiones que quería trasladarte, sobre todo por teniendo en cuenta la cercanía de la fecha de cierre de la primera solicitud para el Key Consulting. ¿Puedes hacernos una especie de programación o cuándo sería un planning temporal para, por ejemplo, si yo te llamo hoy mismo, siendo una pyme, Ujú. y quiero hacer un doble programa, por ejemplo, de ciberseguridad o de optar al doble servicio de análisis de datos? Sí, mira, yo os comento muy rápidamente. Nosotros lo que estamos haciendo, en el momento en el que una empresa nos indica que tiene interés en ciertas soluciones o ciertos servicios, agendamos una reunión para conocer un poco más la casuística de la empresa y poder recomendar mejor unas soluciones. Y en esa misma reunión o al día siguiente tenemos una videollamada para hacer la solicitud y hacemos la solicitud, 15 minutos. En la solicitud es muy importante, no hay que seleccionar los servicios que se quieren. La solicitud simplemente es una comprobación que necesita Red.es pues, del número de empleados y luego las comprobaciones oficiales de estar al corriente de pagos con Hacienda, Seguridad Social, no tener ninguna causa de incompatibilidad por la Ley General de Subvenciones. Entonces, es muy rápido y muy automático. A raíz de ahí, hay un mes entero aproximadamente, que es lo que suele tardar Red.es en sacar la resolución, porque suelen sacar una resolución o dos cada 2 semanas. Ese es el margen que están llevando. Y una vez que sale la resolución, como os comentaba antes, nosotros no lo sabemos porque son anonimizadas, por lo tanto, lo que sí que hacemos es que, como hacemos la solicitud con vosotros, nos quedamos con el número de expediente y estamos pendientes continuamente de las resoluciones. Pero lo que quiero decir es que nosotros no vamos a recibir ningún correo, ninguna notificación. Eso lo recibe la pyme. Entonces, como nosotros sí lo podremos ver por el número de expediente, sí que lo que hacemos es ponernos en contacto con la pyme para, a raíz de ese momento, iniciar todo el trámite interno y burocrático de contratación. Lo que hacemos ahí es, tenemos una reunión de 10 minutos en la que os enseñamos el modelo de contrato estándar. Todo el mundo está de acuerdo, entonces pues, es un modelo muy básico y en ese caso se firma por las partes y ya una vez que se consiga firmar por las partes, que porque no es inmediato, hay que hacer algunos trámites, se pone a disposición de Red.es para que lo valide. Red.es lo valida en menos de 24 horas y ahí es cuando empieza a correr el plazo de 3 meses para iniciar una de las soluciones. Al final, como decía, ¿no? Ciberseguridad básico y avanzado. Hay 3 meses para iniciar el básico. El avanzado no será, estarías límite del 31 de julio. Porque al final, como Red.es ya identifica que aunque sea distintas soluciones son con la misma empresa, ya sabe que se está trabajando con esa empresa y por lo tanto no hay ese deadline de los 3 meses para las soluciones posteriores. Vale, o sea que al final, digamos que estamos bastante ajustadillos en plazo si queremos optar a un doble servicio, pero podría ser posible, por supuesto. Pues es posible, es perfectamente posible. O sea, es perfectamente posible, sobre todo por lo rápido que es la solicitud. La solicitud es muy rápida y yo creo también que Red.es, sabiendo que se acerca el final del plazo y con lo rápidos que han sido siempre, yo quiero pensar que incluso ahora serán más rápidos aún. Pues ya os digo que cada 2 semanas saca más o menos 2 resoluciones, porque sacan como la resolución de todo está bien y luego otras que indican que habría que subsanar o complementar algo, ¿no? Entonces, es bastante, estamos al final, pero todavía tenemos margen de maniobra. Vale, y se podrían, teniendo en cuenta el coste que ya está estipulado para los diferentes servicios, solicitar varios servicios paralelamente, o sea, ejecutar varios que no tengan Sí, compatibilidad de básico avanzado, sino, por ejemplo, uno de analítica de datos y otro de ciberseguridad, por ejemplo. sí que se podría, sí que se podría, sí que se podría. Al final, también hay que plantear esto como bonos descuento, ¿vale? Es decir, incluso si se quiere contratar con Price un servicio mucho más grande, la parte que cubre el kit consulting podría utilizarse esos fondos para cubrir esa parte, pero no estamos limitados a un servicio solo de 6.000 euros. Si se quiere contratar con Price un servicio de 12.000 euros y utilizar el bono de 6.000 para esa parte que cumple todos los requisitos del kit consulting, se podría, ¿vale? Siempre se puede contratar más. Em, Solo para concretar, la parte del servicio de asesoramiento en estrategia, lo Ujú. comento porque también es uno de los requisitos que están poniendo ya en
tipologías de ayudas públicas, el que las empresas solicitantes tengan una estrategia establecida, es decir, un plan de digitalización. Es decir, no van a financiar soluciones de forma individual e inconexas, sino que forman parte de una estrategia y una hoja de ruta, ¿no? Entonces, dentro de... Aquí no habría ese problema. Aquí no habría ese problema porque al final lo que se está dando aquí es un No, me servicio refiero de... a que el resultado de ese Mm, servicio mm. serviría para ese propósito. Sí, 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 sí que serviría porque la idea es, como comentamos, ¿no? Es desarrollar esa nueva estrategia de negocio que quede planteado por dónde va a ir todo y quede todo bien, bien claro y estructurado de los próximos pasos de la empresa para lograr sus objetivos. Vale. Y la otra consulta que tenía era un poco para Bernat, que nos ha abandonado. Eh, pero era un poco, pues, simplemente comentar algunos ejemplos que se pudiera tener de forma más cercana o más concreta de aplicaciones de IA en empresas, en pymes industriales, ¿no? O sea, ahí no te puedo decir exactamente casos concretos. Lo que sí que te puedo decir, si hay O más pymes que estén... habituales o no sé. No te puedo decir en detalle, sí que es verdad que lo que suelen hacerse más manejar con un tema de dashboard, ¿no? La elaboración de un dashboard y medir las métricas más recurrentes dentro de la empresa. Pero si hay alguna pyme que le interesa el tema de los datos en concreto, como os decía antes, nosotros tenemos una reunión y estaríamos presentes tanto Rodrigo como Bernat y yo para ver el caso concreto que nos plantea la empresa, ver el encaje, si es posible que los servicios se cumpla con los servicios que ofrece el Kit Consulting y luego pues ver las particularidades propias de cada empresa, como bien digo, porque al final cada empresa va a tener evidentemente su situación particular propia y sus objetivos tanto a corto, medio y largo plazo. Eh, Pablo, yo tengo aquí algunas consultas que nos están haciendo los participantes, si quieres te las voy Sí, por planteando, supuesto, ¿vale? por supuesto. Nos estaban planteando que los beneficiarios de estas ayudas tienen que ser las pymes, según lo establecido en el reglamento 1/2014. Y querían confirmar si una asociación empresarial o federación con actividad económica podía ser beneficiaria también. Si tiene actividad económica, sí. Sí. Vale. El requisito clave que nos han comentado desde Red.es, porque es una pregunta que ya ha surgido, en el caso de que sea una asociación, yo puedo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Una asociación que tiene como actividad económica la organización de una feria. Lo único que hace es organizar una feria anual. Esa asociación, desde Red.es, nos dijeron que tendría que verlo en detalle el momento en el que haga la solicitud, porque ahí es cuando analizan todo al máximo detalle, pero que si tiene a esa asociación que desarrolla actividad económica, sí podría ser considerado beneficiario. Es decir, como requisito clave marcaban que tuviese actividad económica. ¿Y habéis tramitado alguna subvención para este tipo de entidades Vale, o han solicitado? en esa casuística todavía no. En esa casuística sí que estamos tratando ahora mismo con dos, en ese caso, o sea, en ese caso concreto, pero todavía no tenemos la resolución de Red.es. O sea, Vale. la solicitud está hecha, pero no tenemos la resolución de Red.es dando la oficialidad a lo que digo. Lo que sí que tenemos es, a través del teléfono de consultas de Red.es, que nos han transmitido la viabilidad de que si hay actividad económica puede entrar. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Pues mira, por aquí tengo otra más, aprovecho. Mira, me comentan que si la ayuda se limita a la consultoría o solamente o está también en la implantación. Es consultoría. Es consultoría. El tema de la implantación no entraría porque esto sería consultoría, asesoramiento. Lo que sí que dejamos es todo marcado y orientado para poder hacer esa implantación. Por eso, como comentaba, es muy importante y es una de las grandes ventajas de trabajar con nosotros, esa brújula que nosotros llamamos de ayudas y subvenciones públicas para poder identificar otras ayudas a las que presentarse, porque al final ahora mismo hay una gran cantidad de ayudas en el mercado que pudiesen complementar con una implantación, ¿no? Al final, habría que decir que pensando más en implantación sería quizás el tema del kit digital, lo que pasa que kit digital le falta toda esa parte de trabajo previo de saber utilizar bien las herramientas y sacarles un verdadero partido, que es lo que dota el kit consulting. Vale, y en el caso de que a lo mejor alguna empresa pues ya tenga en la cabeza pues alguna solución que es la que requeriría vuestro asesoramiento, ustedes
entiendo que podíais focalizarlo en a lo mejor ese tipo de herramienta que a lo mejor es la que a ellos tienen ya Sí, focalizada. al final esto es un trabajo personalizado que se va a dar a cada empresa. Se parte Mm, todo de unas premisas generales, por decirlo de alguna manera, pero el trabajo va a ser individualizado con cada una de las empresas. Por tanto, si una empresa tiene muy claro cuáles son sus objetivos, por ejemplo, mm, ¿no? Cuando hablamos de canales de ventas digitales, oye, yo quiero focalizarme en mercados, me gustaría tirar por el tema de mercados asiáticos. Pues por poner un ejemplo muy burdo, a lo mejor una de las primeras redes que se mira es TikTok y olvidamos otras redes más convencionales o más mm, europeas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos vamos a sentar. Esto es totalmente online, salvo 2 reuniones que serán presenciales, de inicio y de cierre, pero en todo momento vamos a estar en contacto con la empresa de tal manera que nos diga cuáles son sus objetivos, sus miedos, sus inquietudes. Y si una mm. empresa nos marca, oye, mi mayor preocupación es este tipo de herramientas, ayudadme con eso. Evidentemente, yo no te voy a ir a dar una cosa que no me estás pidiendo, porque Vale. si no, no tendría ninguna utilidad y que al final es lo que queremos, ¿no? Mm. Mira, y yo quería hacerte otra pregunta. Ustedes comentaban que ustedes ayudaban con el tema de la justificación, pero mi Sí, duda es, ¿esto es como el kit digital donde la justificación, digamos, recae sobre el proveedor o aquí la justificación recae sobre la empresa y ustedes no, asesoran? nosotros, que recaería sobre nosotros como Pricewaterhouse. O sea, al final hay que plantear de que nosotros tenemos que justificar que todo el servicio está correctamente realizado para Mm, que el derecho de cobro del bono nos venga a nosotros. Entonces, la justificación sería todo por nuestra parte. No sería asesoraros en la justificación, sino sería hacerlo. Hombre, puede ser a lo mejor que en algún momento os pidamos cierta documentación o el acta de que hemos estado, pero la justificación es por nuestra parte. mm. Y yo quería también hacerte otra pregunta, porque os estaba escuchando con el tema de que era obligatorio pasar por los servicios básicos para poder Sí. llegar a los avanzados. Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, que está muy claro dónde finaliza cada servicio, por ejemplo, en el primero, al hacer un pen testing, ¿vale? Hay muchas empresas que ya esa parte la han hecho, incluso hasta tener un plan director, ¿sabes? Que a lo mejor Ujú. ya tienen todo eso súper bien implantado. Mm. Independientemente, tienen que pasarlo, aunque realmente ustedes no tengan nada que hacer. Siempre habría algo que hacer, siempre habría algo que hacer porque al final la forma, yo entiendo que muchas empresas van a considerar que tienen las herramientas necesarias o el estudio ya pertinente para el avanzado, pero al final quien va a estar trabajando necesita ese conocimiento propio y sobre todo porque es un requisito que marcan las bases del Kit Consulting. No es un requisito nuestro, sino que es de red.es, entonces es innegociable. Y después tengo otra duda porque comentabas que el programa era incompatible con el Activa 4.0, con el Activa Ciberseguridad. ¿Es en todos los casos? O si, por ejemplo, la empresa participó hace 3 años o 4 años en el Activa 4.0, podría participar en el Kit Consulting. Pues mira, tendría que ver exactamente el detalle si hay una limitación temporal, porque lo que marca es la percepción de esas ayudas. La concreción del tiempo ahora mismo no sabría decirte, lo tendría que consultar con red.es para esas 3 ayudas en concreto, pero en principio yo te diría que sí, que lo va a limitar si han sido beneficiarios. Vale, vale. Y después la última pregunta, simplemente yo creo que más o menos lo dejasteis claro, pero bueno, como esto suele ser algo que le importa mucho a las Para personas, eso me gustaría estamos, para eso estamos. concretarlo. El último paquete de ciberseguridad, que es la preparación para para la certificación, ¿Sí? en- no es necesario, entiendo yo, para poder justificar este último servicio, haber obtenido la certificación, sino simplemente haber hecho esta No. auditoría previa. No. Claro, aquí, bueno, Rodrigo, lo puedes explicar tú mejor que yo. Sí, aquí de hecho lo que cubre la solución de ciberseguridad de preparación a la certificación es todos los pasos previos hasta que la empresa se vaya a presentar a la certificación. O sea, es la adecuación, implantación de los requisitos, preparación de una auditoría interna, subsanación de no conformidades que tenga la auditoría interna, hasta ahí es lo que cubre la solución. Luego, los siguientes pasos naturales después de la finalización del servicio sería la presentación de la pyme a la auditoría externa para la obtención de la certificación, pero esto ya es fuera de la ayuda, ¿vale? O sea, la ayuda es justo hasta la presentación a la certificación, ¿vale?
Perfecto. Pues yo no tengo ninguna duda, no sé si tienes alguna duda más tú, Francisco. No, porque, bueno, en realidad me ha gustado mucho el tema de que los servicios se plantean con una metodología muy práctica, muy orientada a resultados, porque al final estamos hablando de una serie de meses, no años ni temporadas largas de implantación, ¿no? De realización de esos servicios, ¿no? Y que al final las empresas sí que, bueno, valoran esa vertiente práctica y aplicada a resultados concretos, ¿no? Em, Sí, lo único que comentar, que quizás no sé si lo habías dicho, Pablo, que este programa se le aplica el ámbito mínimo. Es decir, que también Correcto, sí, una de las correcto. limitaciones que podría haber es que, digamos, estuvieran ya, digamos, comprometidos todo ese presupuesto de minimis que tienen como. Para los últimos 3 años, justo, no, ahí totalmente de acuerdo, es un punto que no había entrado, muchas gracias. Sería el tema de los minimis, correcto. ¿Verdad? Bueno, pues como ya no tenemos ninguna duda más, yo creo que es porque la habéis explicado muy bien y yo creo que ha quedado todo bastante claro. Pues yo simplemente daros las gracias por vuestra participación y por acercar un poquito más el Kit Consulting a todas las empresas y a todas las industrias que han participado en este webinar. Y nada, simplemente finalizar y decirles que, bueno, como saben, tienen a disposición de todas las industrias los CIDES de Asinca Tenerife, Asinca Las Palmas, pues para poder resolver cualquier consulta que puedan tener en alguno de sus proyectos y animarles a que hagan uso de esta herramienta tan interesante y les haremos llegar la presentación y los contactos de Pablo, de Rodrigo, de Bertrán para que puedan plantear todas las dudas que puedan surgir y el correo donde pueden, por supuesto, contactar con ellos para solicitarle el servicio lo antes posible porque, como se ha comentado a lo largo del webinar, los plazos son bastante ajustados y hay que correr un poquito para poder llegar y aprovechar esta última ayuda El para, último para, sprint. para meterse en este tren de la transformación digital en nuestra entonces, Sí. pues nada. Y de verdad que nosotros lo consideramos que es una muy buena oportunidad. Al final es una forma de que muchas empresas que de otra manera no accederían a este tipo de servicios y seguramente creciesen, perdón por la expresión, pero un poco como pollo sin cabeza, darles esa estructura y ese soporte para crecer con unas bases muy, muy robustas. Efectivamente, es importante, vital y es urgente. Pues nada, pues muchas gracias a todos los participantes por asistir y damos por finalizado este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Naira, solamente os hago llegar la presentación por correo, ¿os parece? Para que Perfecto, podáis. Yo os la paso a lo largo del día de hoy y ahí va el contacto general como un par de teléfonos. De todos modos, en el correo que yo te pase, os voy a poner, ya los tenéis, pero voy a reiterar tanto mi contacto como el de Bernat y Rodrigo, ¿vale? Para temas y dudas concretos que puedan surgir. perfecto. Pues muchas gracias y buenos días para todos. Hasta Perfecto. luego. Gracias. Adiós.